Muy buenos días, se da inicio a la sesión de hoy jueves. Señor secretario, sírvase verificar el quórum y la agenda. El quórum ha sido verificado, señor presidente. Tenemos quórum. Muchísimas gracias. Orden del día, señor secretario. La sesión ordinaria del día de hoy se inicia con la verificación del quórum ya verificado. Seguirá con una conferencia del doctor Reinaldo Marín, mecanismos moleculares de acción del sulfato de magnesio en preeclampsia con características graves. Tiene la palabra el doctor Reinaldo Marín. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Andrés Sullano por la amable invitación a presentar esta charla ante la Honorable Academia Nacional de Medicina y al doctor José Esparza, quien subió mi nombre para esta charla. Hoy les voy a hablar sobre los mecanismos moleculares de acción del sulfato de magnesio en preeclampsia con características graves. Vamos a comenzar hablando brevemente sobre la placenta y lo que es la preeclampsia. La placenta es el órgano fundamental durante el embarazo, es provisional y está compuesto por tejido embrionario y materno, es decir, por células que poseen genotipos diferentes, tiene una apariencia de disco con el cordón umbilical inserto en la parte central de una de sus caras. Está constituida por dos paredes discoideas, la placa coriónica, que da hacia el lado fetal, donde está inserto el cordón umbilical, y la placa decidual, que está adosada al miometrio. Entre las dos placas está un espacio que está lleno de sangre materna y forma lo que se conoce como lagunas placentarias. Esta sangre materna entra por las arterias espirales que vienen desde el útero y llevan la sangre materna para rellenar las lagunas placentarias. Inserto en estas lagunas placentarias están las vellosidades coriónicas, que son otra cosa, que no son otra cosa que los vasos fetales que están separados de la sangre materna por una delgada capa de tejido epitelial compuesta por citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. De la placa decidual emergen una serie de tamiques que casi llegan a estar en contacto con la placa coriónica y que en la práctica separan la circulación en distintas unidades a nivel placentario. Cada una de estas unidades se conocen como cotiledones placentarios. La preeclampsia es la hipertensión arterial sistémica de novo en gestantes, puede estar acompañada por proteinuria, trombocitopenia, toque hepático, toque renal, disfunción uteroplacentaria, edema patológico y en algunos casos puede estar acompañada por restricción en el crecimiento intrauterino. La preeclampsia se ha clasificado como preeclampsia cuando la presión arterial está mayor a 140-90 milímetros de mercurio y está acompañada por proteinuria o trombocitopenia o toque hepático. La preeclampsia con características graves, ya la presión arterial ahora es mayor o igual a 160-110. Hay una proteinuria, puede haber una proteinuria de más de 5 gramos en 24 horas, oliguria o inclusive anuria, edema pulmonar, cefalea, trastornos visuales, dolor epigástrico y puede complicarse aún más con el síndrome HELP, que es hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. Si además esto está acompañado de convulsiones, entonces estamos hablando de eclampsia. Esto se da en una de cada 80 preeclámpticas aproximadamente, y esta es la principal causante de morbilidad y mortalidad materno-infantil a nivel mundial. A nivel mundial se estima que del 5 al 10% de las gestantes se complican con este síndrome clínico y ocasiona alrededor de unas 150.000 muertes maternas al año. En Venezuela, en la maternidad Concepción Palacio, se estima que del 7 al 10% de las gestantes que acuden a ese centro hospitalario están complicadas por preeclampsia. La fisiopatología de la preeclampsia se conoce muy bien. Hay una implantación placentaria normal que produce inadecuada estructura vascular uteroplacentaria, flujo placentario anormal, factores circulantes que alteran la función endotelial y todo esto va acompañado de un aumento del estrés oxidativo. La preeclampsia una de las clasificaciones que se ha propuesto y que está muy de moda es la de dividirla en preeclampsia de inicio temprano o EOPE y preeclampsia de inicio tardío o LOPE. En el caso de EOPE, esta se presenta antes de las 34 semanas de gestación. Hay un Doppler anormal de la arteria uterina,
Hay una restricción del crecimiento intrauterino y un aumento sustancial del riesgo de un resultado adverso tanto para la madre como para el feto. En el caso de la LOPE, esta se presenta luego de 34 semanas de gestación, normalmente son gestantes nulíparas, se complica mucho más con diabetes mellitus. Alrededor del 80% de todas las preclámticas son del tipo LOPE, y mientras que el 20% es de EOPE, que es la preeclampsia realmente más grave. Bien, ¿cómo se ha explicado este proceso de placentación anormal? Bueno, cuando se da la invasión trofoblástica en el proceso de placentación, la invasión trofoblástica logra, en un embarazo normal, logra destruir gran parte de la musculatura lisa y del endotelio de las arterias espirales. Esto hace que estos vasos no respondan a agentes vasoactivos y se establezca un circuito de alto flujo y baja resistencia hacia las lagunas de sangre materna. En el caso de la preeclampsia, la invasión trofoblástica es defectuosa y las arterias espirales conservan gran parte de su musculatura lisa y de su endotelio. Y esto hace que respondan a agentes vasoactivos y se establezcan procesos de isquemia-reperfusión. De manera tal que cuando se da la reperfusión, es tal el jet de sangre que entra hacia la laguna de sangre materna, eh, que puede inclusive dañar el citotrofoblasto y el sinciciotrofoblasto. ¿Qué pasa? Cuando las células sanguíneas atraviesan la placenta que está en una gestante con preeclampsia que tiene un alto estrés oxidativo, de allí salen peroxidadas y además llevan en el plasma una cantidad de residuos de hidroperóxido. Esto facilita que el estrés oxidativo a nivel placentario se establezca a nivel distal. El sincicio trofoblasto es un epitelio polarizado con la membrana de las microvellosidades en su cara materna y con la membrana basal en su cara fetal. Es decir, las células de la microvellosidad están en contacto directo con la sangre materna. La placenta tiene la propiedad de ser una barrera de baja permeabilidad, por lo tanto, los nutrientes y sustratos para el crecimiento fetal, incluyendo minerales hacia el feto, requieren de mecanismos de transporte específicos para poder atravesar el sincicio trofoblasto de manera bidireccional. El sincicio trofoblasto es un epitelio muy peculiar porque, a diferencia de otros epitelios polarizados como los enterocitos o los túbulos renales, muchos de los mecanismos de transporte activo primario y secundario están presentes en ambas membranas. Aquí lo que quiero destacar es que, por ejemplo, en el caso del calcio, la tepeasa de calcio en membrana plasmática, de membrana basal y el intercambiador sodio-calcio suministran el calcio que requiere el feto para su desarrollo óseo. Hay que recordar que la sangre fetal es hipercalcémica con respecto a la sangre materna. Y en el caso de la tepeasa de sodio-potasio, la tepeasa de sodio-potasio de la membrana basal le suministra el sodio que requiere el feto para su desarrollo. Bien, en nuestro laboratorio nosotros tenemos un modelo para explicar cómo funciona el mecanismo para las ATPasas, y es que cuando se da la preeclampsia hay fallas en el proceso de placentación que ocasionan una reducción de la perfusión uteroplacentaria, episodios eh, frecuentes de hipoxia, con un aumento de la producción de radicales libres, un aumento de la peroxidación lipídica que afecta la integridad de las membranas. Esto disminuye la fluidez de las mismas e inhibe las enzimas cuya actividad depende de la fluidez de la membrana, como lo son la tepeasa de sodio-potasio y la tepeasa de calcio. El tratamiento de la preeclampsia con características graves se da según este esquema: reposo, agentes antihipertensivos, la betalol, nifedipina, metildopa, y el uso de agentes anticonvulsivantes como diazepam, fenitoína, sulfato de magnesio. Y en estudios multicéntricos muy importantes se ha demostrado que el sulfato de magnesio es más efectivo que los otros dos anticonvulsivantes. Por eso se sigue utilizando de manera intensiva a nivel mundial el sulfato de magnesio para los cuadros de preeclampsia con características graves. El sulfato de magnesio, sus principales efectos están resumidos en este esquema.
Primero, hay una modulación de los canales de calcio que previenen la entrada del flujo de calcio, previenen la liberación de calcio de compartimentos intracelulares y aumenta la relajación neuromuscular. En el caso del receptor NMDA, el sulfato de magnesio antagoniza a este receptor, bloquea la neurotransmisión excitatoria, provee neuroprotección al reducir la excitotoxicidad y preservar la integridad neuronal y la función, reduce la liberación de neurotransmisores excitatorios y reduce la hipersensibilidad al dolor. En el caso de la vía NF kappa beta, que está asociada con la inflamación, baja las citoquinas proinflamatorias, reduce la inflamación, reduce la activación inmune sistémica y protege los tejidos. Además, se ha demostrado que reduce el estrés oxidativo a través de la reducción de la producción de especies reactivas de oxígeno, previene el daño oxidativo de lípidos, proteínas y DNA, reduce la formación de sustancias reactivas al ácido teobromíturico. Todo este cuadro ayuda a que se estabilicen las membranas y que actúe como mecanismo antioxidante. En el caso de la estabilización de las membranas, mantiene la integridad celular de las membranas, estabiliza las membranas mitocondriales, garantizando una producción de energía óptima y el mantenimiento del balance celular. Además, las eh, interacciones iónicas directas preservan la fluidez de la membrana y optimizan la organización lipídica en las membranas. Como mecanismo antioxidante, aumenta la actividad de enzimas antioxidantes endógenas, incluyendo a la superóxido dismutasa y la catalasa. Y además, incrementa la capacidad antioxidante total y estabiliza al radical hidroxilo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Todo esto hace que haya un efecto terapéutico beneficioso de neuroprotección, estabilización cardiovascular, broncodilatación, salud placentaria y un manejo mejor del dolor y una relajación muscular. Además, el sulfato de magnesio se ha demostrado que aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la liberación de prostaciclina, protege contra el daño mediado por radicales libres, disminuye la vasoconstricción en la placenta humana, inhibe la activación del receptor NMDA, disminuye la agregación plaquetaria, disminuye el riesgo de parálisis cerebral en prematuros, dilata las arterias coronarias, disminuye la resistencia periférica total, si bien no es un hipotensor muy importante, pero sí disminuye la resistencia periférica total, probablemente a través del aumento de la liberación de la prostaciclina, y es un agente tocolítico. Bueno, con esto en mente, entonces nosotros procedimos a hacer nuestro estudio y yo les voy a hablar sobre el efecto de la terapia con sulfato de magnesio sobre la peroxidación lipídica y la actividad de la calcio ATPasa, que tengo que reconocer el gran aporte y la gran colaboración que nos dio el doctor Carlos Cabrera a nivel de la maternidad Concepción Palacio, que nos facilitó realizar los estudios y obtener las placentas necesarias para los estudios que nosotros realizamos en nuestro laboratorio. Entonces, fíjense, con gestantes normotensas y con gestantes preclánticas antes de que se le colocara el tratamiento y luego de 24 horas del tratamiento con sulfato de magnesio, nosotros tomamos muestras de sangre venosa completa y aislamos las eritrocitos, preparamos fantasmas de glóbulos rojos y con estos fantasmas preparamos vesículas invertidas para determinar captación activa de calcio, y más adelante lo voy a explicar qué es esto. Y además utilizamos estos fantasmas para determinar peroxidación lipídica y actividad tepeácica de calcio. Bueno, en esta primera tabla, yo les voy a presentar la peroxidación lipídica de fantasmas de glóbulos rojos de gestantes preclánticas antes y después de la terapia con sulfato de magnesio. Nosotros utilizamos dos parámetros para tener idea de la peroxidación lipídica, y es los dienos conjugados y los TBARS, o sustancias reactivas al ácido teobarbitúrico. Estos dos parámetros medidos en conjunto reflejan muy bien el proceso de peroxidación lipídica. Bueno, antes del tratamiento con sulfato de magnesio, estos son los valores de dienos conjugados y de TBARS. Luego de 24 horas de tratamiento con sulfato de magnesio, estos valores caen de manera significativa. Veamos qué pasa con la TPasa de calcio. Bueno, aquí les presento la actividad de la TPasa de calcio antes del
tratamiento con sulfato de magnesio y luego de 24 horas con sulfato de magnesio. Quiero destacar que este valor es muy parecido al que se encuentra en las gestantes normotensas. Bueno, bien pudiera ser que la actividad tepeásica esté aumentada, pero que no necesariamente su capacidad de transporte lo esté. Por ello, nosotros preparamos vesículas invertidas. Las vesículas invertidas de fantasmas de glóbulos rojos a partir de los fantasmas se hacen de una manera muy sencilla. Se preparan los fantasmas y se pasan por una aguja de 27G. Esa aguja finita hace que uno las pasa varias veces y hace que las membranas se rompan y formen una orientación favorable que es básicamente invertida. Es decir, el lado citosólico está hacia el medio de incubación el lado extracelular está hacia el interior de la vesícula. Esto favorece porque uno basta con que ponga ATP, calcio 45 y todos los ligandos y medios requeridos para medir el transporte y luego separa con un filtro las vesículas y mide la cantidad de calcio radiactivo que quedó atrapado en el interior de las vesículas. Con esta preparación, entonces nosotros determinamos la captación activa de calcio, es decir, dependiente de ATP o asociada a la hidrólisis de ATP por vesículas invertidas de fantasmas de glóbulos rojos de gestantes normotensas y preclánticas antes y después de la terapia con sulfato de magnesio. Aquí les presentamos la captación activa de calcio en función del tiempo. La pendiente de estas rectas nos da la tasa de captación activa de calcio 45 por las vesículas provenientes de gestantes normotensas, preclánticas no tratadas con sulfato de magnesio o luego de 24 horas de tratamiento con sulfato de magnesio. Fíjense cómo en las preclánticas sin tratamiento con sulfato de magnesio tienen una tasa de captación mucho más baja que las normotensas. Y cuando estas preclánticas son tratadas con sulfato de magnesio, el valor aumenta de captación activa de calcio, acercándose a los valores de la normotensa, tal y como lo encontramos con la actividad tepeásica de calcio. Bueno, el siguiente paso que nosotros hicimos fue utilizar los eh, glóbulos rojos de gestantes normotensas o preclánticas y hacer incubaciones in vitro con sulfato de magnesio, porque bien pudiera ser que el efecto del tratamiento con sulfato de magnesio sea un efecto de tipo sistémico, porque se inyecta el sulfato de magnesio a nivel endovenoso, pero va circulando por el cuerpo y pueden estar pasando muchísimas cosas, es una caja negra. Y por ello entonces decidimos tomar sangre venosa de estas gestantes y las incubamos, eh, aislamos los glóbulos rojos, los preparamos al 50% de hematocrito, los incubamos. Perdón, los incubamos por 24 horas a 4 grados centígrados con 150 milimolar cloruro de sodio o 24 horas a 4 grados centígrados con 150 milimolar cloruro de sodio más 4 milimolar sulfato de magnesio. Luego de este periodo de preincubación, los glóbulos rojos fueron lavados y hemolizados y se prepararon fantasmas y se determinó el nivel de peroxidación lipídica y la actividad tepeásica del calcio. Los resultados los vemos en las próximas dos tablas. En esta primera tabla tenemos el efecto de la preincubación sobre los niveles de peroxidación lipídica. Fíjense cómo cuando se incubó con salina y tenemos estos valores de llenos conjugados y de TIVARS, tanto para normotensa como preclántica, y cuando se incubaron con sulfato de magnesio por 24 horas, en el caso de las normotensas no pasó absolutamente nada, pero en el caso de las preclánticas, los valores de peroxidación lipídica que estaban aumentados eh, disminuyeron de manera significativa a valores muy cercanos a los obtenidos para las normotensas preincubadas con o sin sulfato de magnesio. Acá, en esta tabla, entonces presentamos el efecto de la preincubación de glóbulos rojos de gestantes normotensas o preclánticas con 4 milimolar sulfato de magnesio por 24 horas a 4 grados centígrados sobre la actividad de la TPase de calcio. Fíjense cómo las preclánticas tienen una actividad tepeásica menor que las normotensas. Las preclánticas tienen una actividad menor que las normotensas
Y la preincubación con sulfato de magnesio no le hace absolutamente nada a la TPasa de calcio de las normotensas, pero restaura la actividad de la TPasa de calcio a valores cercanos de los obtenidos para las normotensas. Esto es importante porque estamos viendo un efecto directo del sulfato de magnesio. Pero no nos quedamos con eso, solo además utilizamos fantasmas de glóbulos rojos de gestantes normotensas y los irradiamos con luz ultravioleta. Este tratamiento en medios acuosos produce, es ampliamente conocido, que produce liberación de tanto anión superóxido como radical hidroxilo. Y luego de este tratamiento con luz ultravioleta por 120 minutos a 4 grados centígrados, estos fantasmas fueron tratados con PBS por 24 horas a 4 grados centígrados o con PBS, es decir, buffer sulfato, más 4 milimolar sulfato de magnesio por 24 horas a 4 grados centígrados. Y luego determinamos T-bars y actividad de la TPase de calcio. Y los resultados los vemos en la siguiente tabla. Fíjense que el tratamiento con UV aumenta la peroxidación lipídica y disminuye la actividad de la TPasa de calcio. Cuando se preincuba luego de la UV con PBS, no pasa absolutamente nada, siguen estando altos los T-bars y baja la actividad de la TPasa de calcio. Pero cuando se incubó con sulfato de magnesio, luego de la UV, la actividad, la peroxidación lipídica cayó y la actividad de la TPasa de calcio se hizo no significativa. La diferencia con respecto a la control son iguales. Es decir, la incubación del sulfato con el sulfato de magnesio es capaz de restaurar la membrana de alguna manera. Está recuperando la membrana y eso es un hallazgo muy importante. Entonces, eso nos lleva a pensar en las posibles interacciones del sulfato de magnesio con las especies reactivas de oxígeno. Pudiera interactuar con el anión superóxido o con el radical hidroxilo, o bien pudiera reemplazar el magnesio al hierro en la reacción de Fenton, que hace que el hidroperóxido lipídico se excinda y libere radical hidroxilo. Claro, esta posibilidad es bastante remota porque el estado de oxidación del magnesio es uno solo, es +2, mientras que el hierro va -4 a +7. Es decir, es capaz de donar electrones y aceptar electrones, cosa que no hace con facilidad el magnesio. Entonces, esta posibilidad es bastante remota. Pero bueno, nosotros evaluamos las tres posibilidades. Entonces, para evaluar esto, lo primero que hicimos fue trabajar con el radical galvinoxilo, y aquí tengo que reconocer que estos estudios con el radical galvinoxilo y otros que voy a presentar con el luminol fueron producto de una colaboración con el doctor Franklin Vargas y la doctora Tamara Soltan, quienes gentilmente colaboraron con nosotros y permitieron que mi estudiante de doctorado, Silvia Abad, que ahora está en la República Checa, investigadora allá, pudiera hacer su tesis de doctorado. Entonces, el radical galvinoxilo es un compuesto que tiene la peculiaridad que por resonancia el radical pasa de este oxígeno a este oxígeno y de este oxígeno a este oxígeno y está constantemente pasando de un lado a otro. Bueno, nosotros utilizamos el radical galvinoxilo para evaluar su interacción con el plasma sanguíneo, tanto de normotensa como de preclántica. Y le fuimos añadiendo a 2 mililitros de radical galvinoxilo 5 microlitros de plasma sanguíneo hasta completar 60 microlitros y evaluamos el espectro de absorción en un Milton Roy Spectronic 3000. Bien, los espectros que obtuvimos, y aquí están superpuestos, esto va, en la flecha indica el aumento cada vez que fuimos añadiendo 5 microlitros de plasma, y fíjense que tiene un pico alrededor de los 430 nanómetros, y en la medida que se fue añadiendo más plasma, y esto es con plasma de normotensas, en la medida que se fue añadiendo más plasma, la señal fue cayendo, indicando que hay una interacción con el radical galvinoxilo. Y esto es un claro indicio de la capacidad antioxidante que tiene el plasma sanguíneo de las gestantes normotensas. Veamos qué pasó ahora con el mismo experimento, pero ahora utilizando el plasma sanguíneo de gestantes preclánticas sin tratamiento. Y eso es lo que presentamos acá. Fíjense que prácticamente no se desplazó el pico, pero
prácticamente no hay una caída en la señal con el aumento progresivo de los 5 microlitros de plasma sanguíneo de gestantes preclánticas. Evidentemente, las gestantes preclánticas tienen una capacidad antioxidante reducida con respecto al plasma sanguíneo de las gestantes normotensas. Ahora el punto es, ¿qué pasa con el sulfato de magnesio? Bueno, cuando utilizamos el plasma sanguíneo de las gestantes preclánticas tratadas con sulfato de magnesio, no pasó absolutamente nada. O bien el sulfato de magnesio no está aumentando la capacidad antioxidante del plasma, o simplemente no interacciona con el radical galvinoxilo, porque la señal se vio igualita como se encontró antes del tratamiento con sulfato de magnesio. Por ello, entonces procedimos a utilizar el luminol. El luminol o 3-aminoftalato es un compuesto que cuando interacciona con el radical hidroxilo se produce un dianión dicarboxilato y libera un cuarto de luz, produce luz. Entonces, es una manera muy sencilla de evaluar la interacción con el radical hidroxilo. Si algo queda al radical hidroxilo, va a afectar la producción de luz del luminol. Entonces, utilizamos un ensayo de quimioluminiscencia aumentada de luminol. Para ello colocamos 10 microlitros de plasma, 50 microlitros de peróxido de hidrógeno en un medio básico para que se hidrolizara y liberara radical hidroxilo y 50 microlitros de 1 milimolar luminol. Y medimos la emisión de luz en un luminómetro Luminoscan Accent. Bien, acá les presentamos entonces es el quenching o el apantallamiento de la quimiluminiscencia, porque como les dije, si hay compuestos que están atrapando el radical hidroxilo, entonces ellos van a disminuir la señal, van a apantallar la señal del luminol. Entonces fíjense que en el caso de las normotensas tiene una mayor cantidad de apantallamiento de la señal del luminol en función del tiempo, mientras que las preclánticas tienen una menor, una sustancialmente, definitivamente menor apantallamiento de la señal del luminol. Y esto, como les digo, esto es consono con lo que encontramos con el radical galvinoxilo, que las preclánticas tienen una menor capacidad antioxidante. Pero aquí el punto clave está en los resultados cuando utilizamos el plasma sanguíneo de preclántica antes y después del tratamiento con sulfato de magnesio. Fíjense, esta es la preclántica antes del tratamiento con sulfato de magnesio y esta es la preclántica después del tratamiento con sulfato de magnesio. Es decir, el sulfato de magnesio aumentó el apantallamiento de la señal del luminol, indicando claramente de que él está interaccionando con el sulfato de magnesio. Y entonces nos queda el esquema de esta manera. El sulfato de magnesio está interactuando con el radical hidroxilo. El punto clave es cómo interacciona el sulfato de magnesio con el radical hidroxilo. Si él aparentemente no dona electrones, no estamos hablando del magnesio que le dije, tiene un solo estado de oxidación, no hay OH en esta molécula. Entonces, nosotros hablamos con el Laboratorio de Química Computacional y para cubrir este vacío de conocimiento sobre los mecanismos moleculares que subyacen a la capacidad antioxidante del sulfato de magnesio, nuestro grupo comenzó a colaborar con el Laboratorio de Química Computacional, específicamente con los doctores Miguel Fernández y Fernando Ruete, quienes utilizan métodos computacionales avanzados como las simulaciones de dinámica molecular y los cálculos de química cuántica. Estos estudios han proporcionado información valiosa sobre las posibles interacciones moleculares y los procesos subyacentes a los efectos antioxidantes del sulfato de magnesio. Las simulaciones de dinámica molecular han permitido dilucidar los aspectos dinámicos de la actividad antioxidante del sulfato de magnesio, incluidas sus interacciones con las membranas celulares, su influencia en la función de los canales iónicos y sus efectos en la estructura y dinámica del agua local. Por otro lado, los cálculos avanzados de química cuántica, como la teoría del funcional de densidad o DFT y los métodos ab initio, proporcionan información detallada
sobre la estructura electrónica del sulfato de magnesio y sus interacciones con el radical hidroxilo. En esta gráfica yo les presento el modelaje molecular que se hizo para estimar la interacción entre el sulfato de magnesio y el radical hidroxilo. Acá tenemos la molécula de sulfato de magnesio, las moléculas de agua, está en medio acuoso, y el radical, y el radical hidroxilo. Esto que está aquí dibujado son la densidad de spin del radical hidroxilo. Recuerden que al ser un radical tiene un electrón desapareado y tiene una altísima reactividad. El, eh, con el estudio que se realizó en el laboratorio de Fernando y de Miguel, se encontró que el magnesio se pega al radical hidroxilo. Cuando el OH se une al magnesio, pierde su densidad de spin y gana una carga electrónica. Luego, el electrón desapareado es deslocalizado sobre los dos átomos de oxígeno que tienen dobles enlaces, que son estos dos, porque estos dos son enlaces sencillos. Bien, en otras palabras, el radical es estabilizado por efecto de resonancia sobre los átomos de oxígeno con dobles enlaces del sulfato. Esto es un hallazgo, pero realmente extraordinario, porque da una explicación clara de, de cómo puede estar interaccionando el sulfato de magnesio o anulando al radical hidroxilo. Se forma un par iónico de contacto y por resonancia la densidad del spin es pasada es transferida a los oxígenos del sulfato. Bien, además con Miguel y con Fernando se hizo un modelaje de la membrana plasmática y para ello se utilizaron estos tres tipos de fosfolípidos. Se utilizó un modelaje molecular con membrana con 50% de oxidación. Para ello se utilizó palmitoil, oleil, fosfatidilcolina y se utilizó también la fosfatidilcolina con hidroperóxido y perdiendo un fragmento de uno de los dos residuos de ácidos grasos y que terminan en un aldehído. Y esto es lo que sucede normalmente cuando hay un proceso de peroxidación lipídica. Los residuos de ácidos grasos van perdiendo fragmentos y van liberando aldehídos de cadena corta. Bien, aquí les presento una vista molecular tridimensional de una membrana de palmitoil, oleil, fosfatidilcolina. Fíjense que aquí está la molécula de sulfato magnesio, aquí está, esto es un radical hidroxilo, estas son las cabezas polares de los fosfolípidos, estas son las moléculas de agua que están representadas acá de esa manera, y aquí tenemos las cadenas en la región hidrofóbica de la membrana plasmática. Bien, con este modelo, entonces, utilizando las cadenas que tenían los hidroperóxidos o que tenían los aldehídos, entonces se encontró que las cadenas de, de, de los residuos de ácidos grasos, de los fosfolípidos, tienen un comportamiento que se acerca más hacia la región, hacia la interfase entre las cabezas polares y el agua. Inclusive en el caso de los residuos de aldehído, hay unos fragmentos que están en la zona acuosa. Y porque, bueno, las cadenas cortas de aldehídos tienen una solubilidad mayor en agua. Bien, cuando el sulfato de magnesio entra en acción, entonces fíjense lo que sucede. Se produce un rearreglo de las cadenas hidrocarbonadas de los residuos de ácidos grasos y ya ahora no están en la región acuosa, sino están en la región hidrofóbica y eso ayuda a reconstruir a la membrana plasmática. Hay un punto que no lo había mencionado y es que cuando se da el proceso de oxidación se producen
una serie de poros que aumentan la permeabilidad de la membrana plasmática y la presencia del sulfato de magnesio bloquea la formación de este poro. En conclusión, el sulfato de magnesio interacciona con el radical hidroxilo, permitiendo la restauración de las membranas plasmáticas oxidadas. Este efecto antioxidante del sulfato de magnesio permite explicar desde un punto de vista molecular su efectividad en el tratamiento de las gestantes con preeclampsia con características graves. Muchas gracias y de nuevo, muchas gracias Andrés, muchas gracias José por esta grata experiencia. Estoy a la orden para cualquier pregunta que quieran hacer y bueno,